Bueno, falta aquí Aya de Luna. Tiene medio cuerpo dentro del aparato. Ahora sí, la cuadraron, todo listo, Copa Front Stage. 1300 metros, partida. Retrasa un poquitico el ejemplar Midnight Memories, queda en el último lugar junto a Hakkasan por la parte interior. Rosemund, la tresañera, se va al primer lugar, la está atacando el ejemplar Queen's Crown. En el tercero queda Extrovertida, 5 largos con Carita de Rosas, quinta entre estas. Avanza Blackjack por la parte exterior, lo hace Aya de Luna, 6 largos. Penúltima anda Midnight Memories con Hakkasan a 7 largos en el último lugar. Están recorriendo el primer cuarto de milla. Rosemund está adelante con un largo de ventaja, vuelve Queen's Crown contra la puntera, mientras tanto mejora por dentro para el tercer lugar el ejemplar Extrovertida. Otra que trata de avanzar por fuera es el ejemplar Carita de Rosas. 600 metros para el final, se escapó Rosemund con 3 largos. Carita de Rosas pasó al segundo, Extrovertida insiste en la pelea, viene para el cuarto lugar Queen's Crown, en el quinto lejos, está tratando de avanzar Aya de Luna, entran ya al derecho, Rosemund dominando, Carita de Rosas por la parte exterior y Extrovertida por la parte interior, se vienen contra la puntera. Rosemund dura en la punta, Carita de Rosas la enemiga y Extrovertida por la parte interior. Rosemund adelante, Carita de Rosas haciendo esfuerzos por la parte exterior de la pista. Rosemund crecida y se les viene de punta a punta. Rosemund número 2. Segunda Carita de Rosas, tercera Extrovertida, cuarta Aya de Luna. Quinta arriba Blackjack, muy lejos Hakkasan, Midnight Memories y Queen's Crown en el último puesto. De punta a punta.